Monroy Gómez Franco por su presencia y por su disposición para presentarnos sus avances de investigaciones, y de cómo ven la realidad del país desde las visiones, desde una visión compleja, que es esta relación entre la desigualdad, la movilidad social y las variables, el resto de las variables macroeconómicas que nosotros estamos acostumbrados a observar, por un lado, y de las variables económicas con la discriminación. La verdad que son temas complejos, son temas también que están de moda, que hay mucha gente que habla sin saber, entonces es buenísimo estar en esta sesión con dos expertos que se toman muy en serio su trabajo. Voy a hacer una muy breve presentación de los dos ponentes y comenzamos con sus presentaciones. Alice Crosser es doctora por la Universidad de Cambridge y ha sido recientemente nombrada como profesora e investigadora del Colmex. La profesora tiene como temas de investigación el ICS, discriminación, racismo y percepciones de la desigualdad. Como les decía, temas muy complejos. Luis Monroy Gómez Franco tiene toda su investigación, toda su información en el Twitter de una forma muy eficientemente presentada. Es licenciado por nuestra casa de estudios, por la UNAM. Es maestro en economía por el Colmex y está estudiando su doctorado en la City University of New York. También es profesor en el City College of New York y es asociado al Centro Espinosa Iglesias. Y sus temas de investigación son desigualdad en México, trabajo, movilidad social, y en algún momento lo vamos a recuperar a las huestes de la macroeconomía, ¿sí? Él puso, para no sentirse mal, puso macro development, pero en algún momento lo vamos a recuperar en temas macroeconómicos. Y a los dos los pueden ver en una muy bonita sesión que hicieron en Tracy's Dreams sobre movilidad social y desigualdad dentro del programa que tiene Alice de Futures. No, el programa se llama, el canal se llama Inequalities Channel de la organización de Futures Frame TV. Esta información la vamos a poner también en el Facebook y en YouTube para que ustedes puedan conectarse y ver el resto de las presentaciones que hay en el Inequalities Channel, que está excelente y es muy recomendable, y mucha de esta información se puede encontrar en las redes sociales de nuestros expositores. Entonces, sin más, les entrego el escenario, el Zoom, y los invito a que realicemos una presentación entre 15 y 20 minutos, y luego abramos el Zoom para preguntas y debates. ¿Les parece? ¿Empezamos contigo, Alice? Yo diría que empiece Luis, que Excelente. él sí se queda en el marco de las presentaciones como previsto. Y yo, como a mí me pidiste una provocación, pues te puse otro tema. Excelente, excelente. Ok. Ok, ya deben de estar viendo mi pantalla. Excelente, sí. Bueno, como principio me gustaría agradecer la invitación de Santiago a participar en el seminario. Es un gusto siempre estar de regreso a la que fue mi casa de estudios en licenciatura. Para quienes no sepan, Santiago fue mi profesor. Entonces para mí es un gustazo además reencontrarnos ahora un poco como colegas y estar trabajando en estos temas. Lo que vamos a
bueno, lo que voy a presentarles el día de hoy es los resultados de un artículo que está próximamente por salir publicado en una revista de la facultad, en la revista de Economía Mexicana UNAM, Anuario UNAM, perdón, que se llama Los impactos distributivos del COVID en México, un balance preliminar. Es un trabajo primordialmente enfocado en lo que ocurrió en términos del ingreso laboral en México, dado lo que ocurrió en la pandemia en 2020. No considera aún la información respecto al primer trimestre de 2021, pero ya nos da digamos, un panorama de lo que ocurrió a causa de la pandemia. Y además voy a expandir sobre algunas investigaciones que siguen en curso y sobre las cuales, si bien no puedo presentarles todavía algún resultado concreto, sí hay algunas intuiciones y preocupaciones que vale la pena abordar un poco en la línea de lo que nos dijo Santiago al principio. Bueno, el primer Disculpa, punto... Santiago, no sé si soy yo o hay por ahí algún problema con el audio de Luis. Yo escucho bien, ¿eh? Ok. También Si no, escucho bien. cualquier cosa me dicen. Bueno, el primer punto que me gustaría señalar y que creo que es importante tomar en cuenta es recordar cuál es un poco la narrativa que hay o que hubo en un principio sobre la pandemia, en particular en términos de la forma en que iba a distribuirse el efecto de la pandemia. Algo que siempre ante un desastre natural, comillas, comillas respecto a lo natural, es que un virus no distingue entre ricos y pobres y contagia a todos por igual. Biológicamente eso es cierto, no, el virus no distingue entre, esta es una persona rica, no la voy a contagiar, o esta es una persona pobre, me voy a ensayar con él. No, lo que sí está distribuido acorde a los recursos económicos de un hogar es la capacidad de protegerse del virus. Durante todo lo que ha sido 2020 y hasta ahora 2021 nos han recordado ad infinitum que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que vivir con cierta distancia respecto a otras personas por ejemplo, tratar lo más posible de no salir de nuestras casas en términos de nuestra rutina diaria. Todos ellos presuponen en realidad que podemos realizar esas actividades y que contamos con los recursos económicos de esas actividades. Sin embargo, la distribución de estos, como apunta en un artículo Martín Ravalión, no es de hecho para nada homogénea en la distribución global, no solo en México, sino que solo una minoría de la población global podría realizar todas las actividades de prevención de enfermedades que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Ahora, otra narrativa que surgió muy al principio es que las pandemias son grandes igualadores sociales. Un poco se debe a la experiencia que históricamente tuvo la humanidad con la peste negra, en donde fue una plaga que arrasó básicamente la mitad de la población europea, y justo el argumento que hace Walter Scheidel en su libro El Gran Nivelador, The Great Leveler, es que este tipo de desastres naturales son igualadores en términos de las condiciones socioeconómicas de la población. Esto no es cierto para las pandemias modernas. Como señala bien Diego Castañeda en su libro Pandenomics, que les recomiendo mucho que lo compren, esto dejó de ser cierto a partir del momento en que supimos cómo se transmitían las enfermedades, cuál era la forma de propagación de los virus y por tanto pudimos tomar precauciones. Y dado que como los mecanismos con los que nos protegemos no están distribuidos homogéneamente en la población, vemos un impacto diferenciado en la población sobre no solo quién es más afectado económicamente, sino quién también es más propenso a enfermarse y lamentablemente en muchos casos a morir por la contracción del virus. Entonces el objetivo de este artículo es un poco explorar cuáles han sido los mayores efectos económicos de la pandemia y ahondar un poco en la interacción de la pandemia como tal con algunas de las desigualdades estructurales que hay en México. Para ello es útil poner como el escenario de cuáles han sido los
principales hallazgos a nivel internacional. El caso más estudiado, como es usualmente en el caso de economía, es el de Estados Unidos, donde sabemos que la mayor pérdida de empleo ocurrió en el empleo de las minorías, en buena medida debido a que se trata de trabajadores que no pueden realizar su trabajo desde casa o porque por sus actividades económicas dependen necesariamente de la presencia de otras personas en su lugar de trabajo, lo que ocurre en el sector servicios. Y además se trata de un grupo poblacional particularmente expuesto al virus, dado el tipo de actividades que realizan, en el sentido de que son trabajadores que se encuentran en los así llamados trabajos esenciales, básicamente repartidores, quienes te atienden en el súper, etcétera, etcétera. En términos de género, algo que hemos visto es que en el caso particular de Estados Unidos, la crisis ha implicado una salida masiva de mujeres del mercado laboral, en buena medida por la dislocación de todo lo que ha sido el mercado privado de cuidados y el mercado público de cuidados, en el sentido de la suspensión de clases presenciales, tanto como el tener que realizar la tarea de cuidar al niño o a la persona enferma, dado que sabemos que existen estereotipos de género sobre quién debe de realizar esas actividades. La pandemia ha tenido como consecuencia una salida masiva de las mujeres del mercado laboral estadounidense. En el caso de Canadá, lo que se identificó fue que en un inicio la pandemia tuvo un impacto mayormente severo sobre la parte más baja de la distribución de ingresos, en buena medida por el tipo de actividades que realizan quienes se encuentran en esa parte de la distribución, que son los empleos del sector servicios, que son en su mayoría empleos que requieren la presencia física en el lugar de trabajo. Y en el caso de Inglaterra se observa el mismo fenómeno, que además en el caso de Inglaterra hay un buen análisis sobre el impacto regional de la crisis, en donde la región más rezagada respecto al resto del país, el norte, ha sido también la más afectada, no solo en términos de vidas perdidas, sino en términos de la caída de ingresos en esa parte de Inglaterra. Entonces, un poco tenemos que internacionalmente sabemos qué tipo de actividades económicas son las más afectadas. Hemos visto que también la pandemia lo que está haciendo es agudizar desigualdades estructurales y que está afectando, dado la intersección entre qué tipo de actividades realizas y los ingresos que están asociados a esas actividades, está afectando a quienes ya de por sí se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica. Un poco una revisión sobre lo que se ha encontrado para México es, por un lado, este resultado que es bastante robusto y que se confirma con cada estudio que se realiza, es básicamente los más afectados por la dispersión del virus son quienes viven en los municipios de mayor marginación del país. Tenemos una pandemia que está afectando a la población que ya de por sí vivía en condiciones de mayor vulnerabilidad, lo cual era de esperarse en cierta medida, dado lo que sabemos sobre la distribución de la capacidad de protegerse. Tenemos también que hay un incremento, por lo menos durante lo que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, de llamadas de emergencia realizadas por mujeres. Esto se debe en buena medida a que se les obligó a corresidir de forma permanente con posibles agresores. Entonces tenemos el lado de la violencia de género también siendo exacerbada por las consecuencias de la pandemia. Y también tenemos una reducción en los reportes de violencia infantil. Esto no quiere decir que se haya reducido la violencia infantil, sino más bien, dado que los maestros no están en contacto con los niños, no hay quien reporte la ocurrencia de esa violencia. Entonces, la pandemia también ha tenido como consecuencia que nos ha cegado un poco a lo que está ocurriendo en estos ámbitos de distintas marginaciones y de distintas vulnerabilidades que muy probablemente se están agudizando. En términos más estrictamente económicos, lo que sabemos hasta el momento es que tras el cierre originado el año pasado, hubo una contracción grave en el empleo formal, pero que la recuperación ha sido asimétrica. En el caso del empleo formal, las mujeres se encuentran todavía por debajo del número de mujeres empleadas que había antes de la pandemia. Lo mismo se observa en el empleo total, es decir, también hay un déficit de empleos en el sector en el empleo informal. Además, sabemos que ocurrió una contracción grave en el consumo por
con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito ocurrida entre el segundo y tercer trimestre del año pasado. Y justo lo que sabemos es que quienes se enfrentaban a una mayor demanda de cuidados es más probable que se estén saliendo del mercado laboral. Un poco los resultados que uno esperaría dado lo que hemos visto en otros países del mundo, agudizándolo ya de por sí niveles altos de desigualdad en México, en estas dimensiones por lo menos. Ahora bien, ¿qué datos uso? Me baso en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ocupando el primer, tercer, cuarto y cuarto trimestre de 2020. No empleo la información del segundo trimestre, es decir, no analizo las consecuencias del cierre de actividades dado la Jornada Nacional de Sana Distancia, en buena medida porque el instrumento cambió de forma radical. Por si no lo saben, en ese momento se dejó de levantar la ENOE y se comenzó a levantar la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que tiene como tal un diseño muestral muy diferente. La muestra de la ETO es una submuestra de la ENOE y es una submuestra no generada aleatoriamente. Básicamente fueron los hogares que al momento de contestar el cuestionario de la ENOE, dado que la ENOE tiene un componente panel, se requiere información de recontacto, entre los cuales se encuentra el número telefónico. Lo que hizo INEGI entonces fue contactar a quien les había proporcionado el número telefónico para realizar las entrevistas de la encuesta, ¿no? Esto hace que la comparabilidad de esta información no sea del todo adecuada respecto a la ENOE que existía antes de la pandemia y la ENOE que ahora existe. Y por lo mismo es que no lo analizo. Da información, para quien la piense usar, la encuesta telefónica de ocupación y empleo da información representativa a nivel nacional, pero esa representatividad no se alcanza con el marco muestral, sino que se alcanza con el ajuste de los ponderadores. Entonces hay que tener en cuenta eso para los análisis, sobre todo como los que realizo aquí, que requieren cierto grado de desagregación, que dado el diseño de la encuesta telefónica no se puede alcanzar. Un problema que se tiene en la ENOE es que hay una proporción relativamente grande de personas que no responden directamente cuál es su ingreso laboral, lo cual hace que sea necesario realizar ciertos procesos de imputación de información a partir de observables para imputárselos a los no observados, lo cual nos lleva a que al final de este proceso de imputación se termina descartando a menos del 1% de la muestra, a quienes no se les pudo imputar un ingreso, y declaran trabajar al menos una hora a la semana. Entonces, no se pierde mucha información, sí hay un proceso de imputación de la información, pero este proceso de imputación se ha mostrado que por la técnica empleada, que es básicamente una técnica que se llama HOTEC, es la que menor sesgo se introduce a la distribución. Ahora, después de todo eso, ¿qué sabemos que provocó la crisis de la pandemia en México? Lo que les muestra esta figura es una curva de incidencia del crecimiento, o en este caso, la curva de incidencia de la crisis, en donde en el eje de las X ustedes tienen el circuentil de la distribución de ingresos. Esto es, si ordenamos a toda la población en México de acuerdo al ingreso laboral per cápita de los hogares, el ingreso laboral per cápita es la suma de todos los ingresos que hay en un hogar, los ingresos laborales que hay en un hogar, y lo dividimos entre el número de miembros del hogar. Entonces los ordenamos a toda la población de acuerdo a ese ingreso y lo dividimos en 50 partes iguales, y luego calculamos cuál es la variación porcentual que cada una de estas segmentos de la distribución observó en su ingreso promedio entre el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre, y entre el primer trimestre y el cuarto trimestre. La línea punteada es la diferencia entre el primero y cuarto trimestre, la línea sólida entre el primero y el tercer trimestre. Entonces, lo que vemos es que la incidencia fue mayor en términos de la pérdida porcentual de ingreso entre la población de menores ingresos laborales. Y no solo fue mayor la pérdida, sino que la recuperación para el cuarto trimestre de 2020 le seguía poniendo con un ingreso menor al que comenzaron el año. En cambio, en la parte más alta de la distribución, la pérdida fue menor y la recuperación ya les está poniendo con un ingreso similar al que ellos tenían al comienzo del año de 2020. Entonces tenemos que este patrón, este efecto
este tipo de choque lo que va a generar es un incremento en la desigualdad porque le estás quitando más a quien menos tiene y quien más tiene pierde menos. Y no solo eso, sino que los ritmos de recuperación parecen también estar siendo diferenciados por estrato, por nivel de ingreso. Ahora, una limitante de la gráfica anterior es que no considera los hogares que tienen un ingreso igual a cero. Eso los voy a analizar en estas dos gráficas que nos muestra. La del lado izquierdo es básicamente la evolución tanto de las personas en pobreza laboral como de la proporción de hogares sin ingreso laboral, es decir, quienes declaran un ingreso cero. Y lo que vemos es que se alcanzó un máximo histórico, de hecho, desde que se calcula esta serie, que es de 2005, con más del 40% de los hogares, de las personas declarando un ingreso menor a la línea de pobreza extrema y alrededor de 20% de los hogares declarando tener, de las personas declarando vivir en un hogar con ingreso cero. Ambos porcentajes comenzaron a reducirse a partir del cuarto trimestre del año pasado y por los datos que publicó el Coneval en esta semana podemos saber que siguieron reduciéndose. Sin embargo, parecen haberse estancado por lo menos la reducción entre el cuarto y el primer trimestre de 2021, que no está en la gráfica, pero un poco pensando en lo que reportó Coneval a inicio de semana. Parece que el ritmo de reducción ha sido menor o menos acelerado de lo que ocurrió entre el tercero y cuarto trimestre. Entonces, esto nos indica que si bien la economía se está reactivando, la reactivación todavía no ha alcanzado todos. Y lo que vemos en el panel B es la distribución abajo de la línea de pobreza laboral, de la línea de pobreza extrema. Entonces, tenemos el primer segmento, que son la proporción de hogares, de personas que tienen un ingreso cero, y a partir de ahí, quienes tienen un quinto de la línea de pobreza, hasta que tienen toda una línea de pobreza como ingreso. Y lo que observamos es que quienes cayeron en una situación de pobreza laboral no se quedaron en el margen. En su gran mayoría transitaron bastante por debajo de la línea de pobreza extrema. Al grado de que esos hogares reportaban, o que las personas en esos hogares reportaban un ingreso per cápita de entre 0.4 y 0.6 veces la línea de pobreza extrema. Entonces, tenemos que no es solo que conforme se reactive la economía, simplemente sea un cambio en el margen y pasen a un ligero incremento, les vaya a permitir salir de la situación de pobreza laboral en que se encuentren, sino que vemos un incremento en la profundidad de la pobreza, lo cual supone un reto mayor en términos del diseño de cualquier política encaminada a reducir el número de pobres en México. ¿Cuál es la incidencia regional? Bueno, hay 3 estados que fueron los más afectados, son Ciudad de México, Baja California Sur y Quintana Roo. Quintana Roo y Baja California Sur es claramente un efecto sectorial, debido a que se trata de estados que dependen de un polo turístico, Los Cabos en el caso de Baja California Sur, Cancún en el caso de Quintana Roo, y Ciudad de México por su estructura industrial. Es una ciudad dependiente del sector servicios, en particular de servicios como es la preparación y elaboración de alimentos y bebidas, servicios profesionales, servicios de apoyo a negocios, servicios educativos, todos aquellos requieren la presencia física de las personas para realizarse. Dado que eso no se pudo realizar, tuvimos una contracción muy grave en el ingreso laboral per cápita. Eso se puede ver si está a la derecha de la línea punteada, es que el ingreso laboral per cápita en el cuarto trimestre de 2020 es menor al ingreso al inicio de año. Y la caída en Ciudad de México fue la mayor observada en todo el país. El caso de Tabasco es particular y ello se debe a que no solo sufrió los efectos de la pandemia, sino que además tuvo el efecto de inundaciones, por lo cual no estamos del todo seguros que esta contracción en el ingreso laboral pueda atribuirse a la pandemia. Un poco para resaltar la situación en Ciudad de México, la gráfica del lado izquierdo, el panel A, es la distribución de la población de la Ciudad de México dentro de la distribución nacional. En el eje de las X, el eje horizontal, tenemos los ventiles de la distribución de la ciudad, es decir, ordenamos a la población de la Ciudad de México de acuerdo a su nivel de ingresos, del 1 al 20, y luego
buscamos en qué parte de la distribución nacional se encuentra cada uno de estos ventiles. Y lo que vemos es que en su totalidad, antes de la pandemia, la población de la Ciudad de México, incluida la población de menos ingresos laborales en la Ciudad de México, estaba por encima de lo que le hubiera correspondido de estar en la misma posición en la distribución nacional. Es decir, el 1% más pobre el primer ventil de la distribución, es decir, el 5% más pobre de la Ciudad de México, no estaba dentro del 5% más pobre del país. De hecho, era parte del 10% más pobre del país. Era menos pobre que los más pobres del país, digamos. Esto dejó de ser cierto con la pandemia. La pandemia llevó o desplazó la curva de la Ciudad de México hacia la derecha, lo que implica una convergencia con los niveles o con las posiciones nacionales en los extremos, más bien en la parte media y en el extremo inferior, pero en la parte alta, los más ricos de la Ciudad de México siguen siendo los de mayor ingreso en la Ciudad de México. La parte media sigue teniendo cierta ventaja, pero esta ventaja, digamos, se desapareció. Comparado con Chiapas, Chiapas, como ustedes verán, fue un estado que pues realmente no fue afectado en el sentido ni para bien ni para mal por la pandemia, dado que su ingreso laboral fue igual al inicio que a final de año, el promedio, pero sí vemos que tampoco ocurrió una mejora relativa. Los más pobres de Chiapas siguen siendo los más pobres de todo el país, que es lo que nos muestra el panel B. Un poco a modo de resumen de estos resultados, esta gráfica nos muestra las medidas más conocidas de desigualdad, que es el índice de Gini y la desviación logarítmica media. El índice de Gini aumentó alrededor de 2 puntos porcentuales entre el primer y tercer trimestre, disminuyendo, pero siendo todavía mayor al final del cuarto trimestre que lo que era al principio del año. En el caso de la desviación logarítmica media, se observa el mismo comportamiento. La ventaja de la desviación logarítmica media es que nos permite observar la ocurrencia de, dividir las variaciones en la desigualdad entre cambios al interior de los estados y cambios en el nivel de ingreso entre estados. Y lo que ocurre, dado quienes fueron afectados en términos de entidades federativas por el choque pandémico, es que la desigualdad entre estados se contrajo. En buena medida porque una de las entidades más ricas fue la que más cayó, que es Ciudad de México, seguida de Quintana Roo, mientras el resto del país no cayó tanto, lo cual tiene un efecto igualador, pero de un efecto igualador de los que no nos gustan, porque implican el empobrecimiento de la parte alta de la distribución. Es probable que este efecto no sea permanente, debido a que conforme la economía estadounidense comience a reactivarse, lo más probable es que los estados del norte, que también son de altos ingresos, comiencen a acelerar su crecimiento y se vuelve a abrir la brecha. Sin embargo, esta brecha ya no va a estar integrada en parte por la Ciudad de México. Un poco, ya para ir cerrando, esta es una crisis del sector servicios y esto nos tiene que obligar a pensar en políticas dirigidas al sector. Un poco un resultado previo es que más o menos 2 de cada 10 trabajadores como máximo son quienes pueden realizar trabajo desde casa. A nivel nacional, en algunas entidades como Ciudad de México es una proporción relativamente mayor, 35%, pero esto es el máximo posible. El efectivo es posiblemente muy bajo, mucho menor a este 2 de cada 10. Y se encuentran concentrados primordialmente en sectores de alta remuneración. Entonces, esta población que vemos que está siendo la más afectada por la crisis actual no es la que está en labores de teletrabajo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta de cómo está siendo la reactivación y de cómo está siendo la pérdida de empleos. Porque la pérdida de empleos el déficit de empleos se está concentrando en los empleos ubicados a la mitad de la distribución. Los empleos ubicados en la parte más baja y en la parte más alta ya se recuperaron, ya están en los niveles que estaban antes de la pandemia. Los ausentes son los que estaban en la parte intermedia. Entonces tenemos un fenómeno de polarización y de precarización debido a que sigue habiendo un alto número de empleos con un muy bajo ingreso laboral, pero los que están en la parte intermedia son los que no están reapareciendo. Y esto lo vemos en el caso del empleo formal, en el caso del empleo informal. Cuando vemos por sectores,
Hay sectores en donde el déficit todavía es muy grande, como el caso de trabajo doméstico, como el caso de servicios de transporte, que son justo sectores que dependen de la reanudación de actividades en un escenario normal. Comercio al menudeo es también un sector en donde la pérdida de sectores de empleos en la parte intermedia de la distribución ha sido bastante grave, junto con el sector de la hostelería. Un fenómeno interesante que nos debe de prender las alarmas, y ya con esto cierro, es que en el caso de la industria manufacturera parece haber un proceso de precarización, en el sentido de que los empleos que desaparecieron con un ingreso de entre 3 y 4 veces la línea de pobreza extrema, reaparecieron con un ingreso de entre 2 y 3 veces la línea de pobreza extrema. Y un poco lo mismo se observa en construcción, es decir, hay déficits de empleo que se están resarciendo, reapareciendo con menores niveles de ingresos. ¿Esto que implica? Tenemos un patrón de recuperación asimétrico, de precarización y polarización. Es necesario que se siga evaluando si este patrón es solo algo que ocurrió en el cuarto trimestre o si ya es una tendencia que nos debe de apuntar a la futura evolución del mercado laboral. Lo que mencionaba de la convergencia poco deseable y la situación de Ciudad de México es algo que nos debe de llamar la atención, en particular debido a que la contracción fue la más severa de todo el país y la recuperación. Y esto no solo hay que considerar que también fue una entidad federativa que estuvo expuesta a un segundo cierre al final e inicio de 2021. Entonces, con eso concluiría mi participación hoy. Excelente, muchísimas gracias. Una gran presentación, generó muchas preguntas que las vamos a hacer al final y algún comentario de mi parte, pero sí, excelente presentación. Entonces, vamos a seguir con Alice y muchas gracias, Luis, y seguimos con Alice y te doy el atrio a través de Zoom a ti, y excelente, muchas gracias. Y de nueva cuenta, muchas gracias a los dos por esta Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago, y muchas gracias, Luis, por darnos una visión global de lo local que ha hecho esta pandemia, preliminarmente por lo menos. Me voy a brincar un poco a un tema relacionado, pero no directamente tan cercanamente relacionado. Y es otra dimensión de la desigualdad que también se ha visto afectada dramáticamente en el último año, pero les voy a dar unos resultados de cómo estaba la situación ya bastante grave antes de la pandemia, y si quieren ahí en las preguntas podemos discutir cómo está la situación actualmente. La razón por la que les doy ese panorama anterior es porque ahí tenemos los datos que tuvimos que coleccionar en persona, en un trabajo de campo de casi un año entero de visitar diferentes regiones del país, y eso obviamente con la pandemia pues no es posible ni recomendable. La dimensión de la desigualdad de la que voy a hablar precisamente es la discriminación étnico-racial. Y los datos que les presento son de un proyecto grande que tenemos en el Colegio de México, liderado por Patricio Solís, que se llama PRODER, que es el proyecto de la investigación de la discriminación étnico-racial en México. Les presento precisamente una taxonomía de las prácticas de discriminación, porque creo que se relaciona bastante con algunos temas que ya mencionó Luis y que ahí después podemos discutir cómo exactamente se relacionan. Para empezar, pues les voy a convencer de que es importante hablar sobre temas de discriminación étnico-racial cuando hablamos de la desigualdad en México, porque hay una asociación entre características étnico-raciales, ahorita les digo qué significa eso, y resultados educativos, ocupacionales y económicos. Y Luis ya lo mencionó un poco, pero aquí les puse una gráfica a modo de resumen. Luego, si quieren, les comparto los reportes que hemos hecho con la encuesta nacional que salió con el proyecto PRODER. Lo que vimos ahí es que hay una asociación clara, otros estudios han dicho lo mismo,
entre los tonos de piel y otros rasgos racializados de las personas y sus destinos y sus orígenes económicos y socioeconómicos, ¿no? Entonces, en esa gráfica que les tengo acá, pues vemos que el 20% más pobre de la población tiene tonos de piel particulares en comparación con el 20% más rico, ¿sí? Vemos que hay una distribución muy diferente entre los tonos de piel en esos quintiles de la población. Sin embargo, si solamente nos enfocamos en los efectos estructurales de temas como racismo y discriminación, no vamos a ver los mecanismos a través de los cuales se reproduce esa desigualdad. Y para ver esto, más en lo micro, digamos, les quiero hablar de uno de esos mecanismos, que es la discriminación. Y la discriminación, si me deja adelantarlo, lo cual ya no me lo deja. Acá está. La discriminación la entendemos, en este caso, aquí les puse una definición, como un conjunto de prácticas. Esas prácticas pueden ser informales, institucionalizadas, formales, lo que ustedes quieran. Esas prácticas niegan el trato igualitario y producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales, ¿no? Y ahí es donde se conecta precisamente con la desigualdad. Y tienen como consecuencia la privación o el menoscabo del acceso a los derechos de la reproducción de la desigualdad social. Es decir, generan diferentes resultados económicos, socioeconómicos, pero también diferentes oportunidades socioeconómicos para las personas con diferentes rasgos, ¿no? Y lo que analizamos en el estudio son 4 dimensiones claves de las prácticas de discriminación o discriminatorias. Y la primera dimensión es el ámbito social en las que ocurren esas prácticas. El segundo es el tipo de consecuencias que tienen esas prácticas. La tercera son los agentes que las ejercen. Y la cuarta son los rasgos o características que son los detonantes de la discriminación. Acá la gráfica que les muestre también es una autoclasificación de las personas según diferentes categorías étnico-raciales. No nos importa tanto ahora esto, pero se los puse para que se hagan una idea de cómo se ubica la población, más o menos ubica la población, ¿no? No es necesariamente lo mismo lo que dicen las personas de sí mismas como lo que otras personas dicen de ellas, y al rato les va a quedar más claro esto. ¿Por qué estoy hablando aquí de una cuestión étnico-racial? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero al tema de que las fronteras que establecen las personas entre lo étnico y lo racial, y esos son importantes para ejercer la discriminación precisamente, son difusas y son muy difícilmente separables. Es decir, muchas veces se confunden. Las personas dicen, estoy hablando de un tema étnico, es decir, cultural o de idioma, cuando realmente se refieren a cosas físicas, es decir, rasgos racializados, ¿no? Y tanto en las identidades de las personas, como les digo, la autodenominación de las personas, como también en las prácticas discriminatorias, es importante tener en cuenta que pueden ser rasgos étnicos o raciales y que generalmente eso se mezcla, ¿no? Se genera una mezcla de atributos y los rasgos, por si no saben lo que son los rasgos físicos racializados, son precisamente esos rasgos como tono de piel, como la forma o el color del cabello, como la forma de la cara, etcétera, que tienen una asociación específica con grupos específicos y una valoración ética o moral con esos grupos. Y es importante decir ahora, antes de que me meta los datos, de que las razas humanas no existen. Biológicamente no existen. Sin embargo, socialmente sí existen. Es decir, es una construcción social donde las personas piensan que existen ciertos grupos que tienen ciertas características particulares por sus orígenes raciales, es decir, rasgos racializados, pero biológicamente no existe esa diferencia, ¿no? El 99% de nuestros genes es exactamente idéntico, independientemente de cómo nos veamos según grupos o cómo nos identificamos. La gráfica que les puse acá precisamente ilustra esa interrelación entre lo étnico y lo racial al preguntar a las personas por qué se identifican con cierto grupo. Y es muy chiquita, pero luego si quieren mejor lo revisan en el reporte completo. Lo que quiero decirles acá con esta es que hay personas que dicen que se asocian con cierto grupo por su aspecto físico, o por su cultura, o por sus orígenes familiares,
por su lugar de nacimiento, por muchos otros factores, pero también hay muchas personas que tienen varios de esos factores que les hacen asociarse con un grupo particular, ¿no? Y eso es importante porque eso también afecta las formas en las que tratan las personas a los demás y los prejuicios que tengan y las prácticas de discriminación que surgen de esto. Ahora, no sé por qué se puso blanca esta lámina, pero básicamente aquí les pongo los datos que voy a usar a continuación para hablarles de esas prácticas particulares que hemos recaudado. Hicimos unos estudios un poco más cualitativos, aparte de la encuesta nacional de la cual provienen los datos que les acabo de demostrar. Y lo que hicimos en este estudio, les dije, viajamos por el país en varias regiones diferentes, Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca, Mérida, y varias localidades en Yucatán más rurales. Y ahí conducimos 19 grupos focales y 35 entrevistas a profundidad. Los datos lo pueden revisar en discriminación.colmex.mx, si quieren meterse a la página si les interesan esos temas, hay mucha información ahí. Y lo que hicimos en esos grupos focales fue diferenciar acerca de estratos socioeconómicos y vulnerabilidad a la discriminación. Entonces, preguntamos a personas de diferentes estratos y diferente probabilidad de ser víctimas de discriminación, cómo viven ellos los temas étnico-raciales, incluyendo la discriminación, ¿no? En total, recaudamos unos casi 600 testimonios, 565 testimonios de experiencias directas de discriminación, para darles una idea de lo amplio y lo extendido que es ese problema en México, ¿no? Todavía hay personas que dicen que el racismo no es un tema en México, sí lo es, ¿no? Estos resultados que les voy a presentar ahora, a diferencia de los que ya les enseñé, no tienen representatividad estadística, pero sí pueden ofrecer una idea sobre los ámbitos en los que más frecuentemente o con mayor peso para las personas ocurren esas prácticas discriminatorias. Y lo primero que vamos a ver ahí es la diversidad de los ámbitos en los que ocurren las prácticas discriminatorias y que también la discriminación es frecuente tanto en espacios claves de la reproducción de la desigualdad socioeconómica, como son el trabajo, la escuela, etcétera, como también en espacios de reproducción de la vida cotidiana. Y eso es muy importante porque eso significa que también nuestras relaciones sociales, nuestros espacios de consumo, los espacios públicos, pero también las relaciones íntimas con familiares, con amigos, etcétera, están permeadas de esas discriminaciones, esas prácticas, ¿no? Y vemos aquí que la mayor parte de los que reportan experiencias de discriminación los ubican en el área de trabajo, pero el 20% casi también los ubica en relaciones familiares y de escuela y de una menor medida en otros espacios más públicos, ¿no? A lo mejor puede sorprender aquí que ámbitos como salud o seguridad pública tengan un porcentaje bajo de experiencias de discriminación. Lo que pasa es que la interactuación con familiares y con amigos y en restaurantes es mucho más frecuente que con las instituciones públicas, ¿no? Entonces ahí está la diferencia del porcentaje, digamos. Sin embargo, en esos casos donde hay una discriminación, por ejemplo, en la atención a la salud, son gravísimas. Nos han contado casos de personas que se han muerto en la entrada de emergencia porque no los han atendido por cuestiones de discriminación, ¿no? Entonces, aunque sean pocos casos, son sumamente graves esos pocos casos, ¿no? Ahora, si vemos en esos diferentes ámbitos, ¿qué son exactamente las prácticas o las consecuencias que llevan esas prácticas para las personas que las viven? Y ahí los dividimos, en experiencias de maltrato, diferencias de acceso y temas de movilidad interna. Y ese de la movilidad pues aplica obviamente sobre todo para el trabajo, ¿no? Como por ejemplo promociones laborales. Y vemos que en términos generales, la mayor parte de todos esos relatos, el 63%, refieren a experiencias bastante genéricas de maltrato, donde les hablan mal, les insultan, les excluyen, etc., ¿no?
sin especificar de manera explícita consecuencias directas en términos de la privación al acceso o la obstaculización a la movilidad interna. Pero destaca también que en el ámbito laboral, que es el más frecuentemente mencionado, ahí se identifican con mayor frecuencia las prácticas que limitan el acceso. Es decir, no se les da el trabajo a una persona por su apariencia, por ejemplo, ¿no? O ciertas características étnico-raciales asociadas con esa persona. Puede ser el habla, puede ser la vestimenta, puede ser el tono de piel, pueden ser muchas cosas. Ahorita vamos a entrar en eso. Y el segundo factor ahí, con el 12%, es la movilidad interna, que frecuentemente se relaciona con el rechazo a la contratación de personas asociadas particularmente con pertenencia a pueblos indígenas. Cuando ahora vamos a ver cuáles son los agentes que perpetúan esas prácticas de discriminación, lo primero que vemos es que son casi pues, todas las personas que están en nuestros entornos, ¿no? Son en mayor medida, según esas participantes, amigos, vecinos, parientes, pues un 30% en ambos casos, y seguido por empleadores y trabajadores o personas en el contexto laboral, ¿no? Esto también es sumamente significativo porque nos dice que no estamos hablando de una cuestión que se puede deshacer con alguna política pública específica, vamos a decir, ya no se puede discriminar con el acceso a la escuela, eso no va a desaparecer el problema, porque pasa pues en nuestros ámbitos privados, ¿no? Y en las interacciones sociales directas, microinteracciones. Vemos también que un grupo que resalta ahí es el de compañeros de trabajo. O sea, no solo los empleadores, pero también los compañeros de trabajo. Y pues en servidores públicos, otra vez, no son muchos, pero sí hay casos y otra vez son casos bastante graves, pues, cuando ocurre, ¿no? Ahora, la cuarta dimensión es la de, los detonantes de la discriminación étnico-racial. Es decir, cuáles son las características que tiene la persona que detonan esa práctica hacia ellos. Y ahí resalta que pues en el 62% de los casos, de esos 600 testimonios, resultan ser los rasgos físicos racializados. Y eso es sumamente preocupante, porque también Luis ha hecho estudios, otros han hecho estudios donde controlan por diversos factores para disminuir el efecto de color de piel, por ejemplo, sobre los resultados económicos, y resulta que sí se disminuye cuando controlamos por otros factores, pero no desaparece. Y lo que vemos nosotros con ese estudio más cualitativo es que precisamente las personas son discriminadas, principalmente por rasgos físicos racializados, que son pues factores que no pueden influenciar mucho personalmente, ¿no? Y el segundo también es interesante, es el de rasgos socioeconómicos, es decir, hay una discriminación contra las personas en pobreza. Y lo importante es resaltar acá, y bueno, hay otros factores también, como pueden ver aquí en la lista, de lengua, hablar lengua indígena o cierta vestimenta que llevan, el apellido que tengan, el origen regional que puedan tener, otros rasgos culturales que puedan presentar las personas. Lo que quería destacar acá es la importancia precisamente, como les digo, de los rasgos socioeconómicos, lo cual confirma, y eso también se ha visto en trabajos previos, que la discriminación étnico-racial frecuentemente es proporcionada por una mezcla de detonadores, tanto étnicos, raciales y socioeconómicos, ¿no? Es decir, cuando estamos pensando en una persona y en sus rasgos racializados, a lo mejor estamos pensando en sus rasgos socioeconómicos o al revés, ¿no? Se entremezclan esos diferentes factores. Para concluir un poco o resumir un poco cuáles son ahí los takeaways que podemos tener de esta investigación, supongo que se han enterado de la discusión, o bueno, más bien se han enterado de que una mexicana acaba de ganar un concurso que no vamos a hablar de su utilidad en el mundo hoy y en algún momento anterior,
Pero lo que llama la atención acá, y les puse la imagen de la ganadora de ese concurso, y una muñeca que le hicieron a esa ganadora del concurso, y la misma discusión pasó con Yalitza Aparicio cuando apareció en revistas y le cambiaron el tono de piel y los rasgos físicos en las copias, pues, ¿no? Y es muy llamativo que siempre va en una dirección específica. O sea, no es que casualmente resulta que le hacen a la muñeca del tono de piel más oscuro una vez y más claro otra vez, no, es que siempre es en la misma dirección, y eso habla de pues discriminación muy internalizada que tenemos como sociedad, ¿no? Y también, pues ahí lo que hay que resaltar es que las prácticas de discriminación cotidianas pues son uno de los mecanismos claves para la reproducción de la desigualdad étnico-racial, pero también pues socioeconómica en México. Y a pesar de la gran variedad de espacios sociales, de los detonadores, de los relatos diferentes que nos contaron, destaca la consistencia de esas experiencias que nos compartieron a través de cualquiera de las regiones geográficas, ¿no? Existieron en todas las regiones, entre todos los niveles socioeconómicos, entre todos los grupos de edad, y todos resaltan las desventajas de ciertos grupos de personas, ¿no? Y que son generalmente los mismos. Y esos suelen ser los grupos con tonos de piel más oscuros frente a quienes tienen tonos de piel más claros, por ejemplo. También destaca cómo esa distinción se entrecruza y se intercambia con las otras características, como les acabo de decir, sobre todo con la condición socioeconómica de las personas, pero también con rasgos más clásicos, étnicos, como es el hablar una lengua indígena o la vestimenta que tenga la persona. Y una de las consecuencias de este encruzamiento o enlazamiento de las dimensiones es que la discriminación puede ser propiciada por la identificación de las personas no solo con un eje específico de esa clasificación social, sino con varios ejes y de manera simultánea y intercambiable. Es decir, decimos una persona es pobre porque la vemos con un tono de piel moreno, o al revés, vemos una persona morena y decimos es una persona pobre, porque no hacemos esa distinción necesariamente, ¿no? Y eso es en parte basado en una experiencia a lo mejor de lo que vemos, y en gran parte también basado en prejuicios. Y esto deriva en un efecto acumulativo de mayor vulnerabilidad para las personas que sobre todo combinan esos atributos, los atributos que son socialmente estigmatizados. Por ejemplo, cuando una persona habla una lengua indígena, tiene un tono de piel morena, vive en pobreza y casualmente también es mujer, pues se potencializa esa discriminación hacia la persona, ¿no? No es lineal. Y aunque la construcción de las identidades grupales a partir de las categorías raciales es relativamente débil en México en comparación con otros países, la clasificación social basada en los criterios raciales es una forma sistemática y generalizada para identificar y discriminar en México. Si les interesa saber un poco más sobre cuáles son los testimonios específicos que nos dieron, les recomiendo que entren a la página que les mencioné, discriminación.colmex.mx. Ahí hay unos videos con testimonios que nos dieron las personas en el trabajo de campo. Empezar por que le echan cloro a la piel a pues los hijos, que se cepillan para verse la piel, pues para verse más blancos, de que les insultan de cualquier cantidad de cosas, de que se ven perseguidos en tiendas por el personal de seguridad por si iban a robar algo, muchas cosas bien distintas de diferentes ámbitos, de diferentes situaciones de vida, que al final apuntan a eso mismo, ¿no? Que la discriminación es un problema mayor en México y en relación a la desigualdad, pues sobre todo. Con eso cierro y si tienen preguntas ahí estamos a su disposición. Excelente, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, muy controversial. Claramente nos indica que el problema de la desigualdad, o sea, el problema de la desigualdad, le sumamos el problema de la discriminación, realmente nos encontramos en una disyuntiva muy compleja en México que
tiene una larga historia. Entonces, hay muchas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a... yo tengo las mías, pero se las voy a dejar para más adelante si hay tiempo, y si no, personalmente. Pero quería abrir directamente con las preguntas del panel, perdón, con las preguntas del chat para tenerlas en cuenta, y luego, en una segunda ronda, algún comentario para comentarios nuestros o para más preguntas. Entonces, déjenme que empiezo por las preguntas. Ténganme paciencia, porque esto hay que leer y estar atentos también. Entonces, bueno, están llegando más. Vamos a empezar con la pregunta de Alexei Villalbazo. No me hagan chiste con los nombres, ¿eh? Considerando la alta concentración de fuentes de ingreso y condiciones de precariedad del sector terciario en México, y sobre todo en la Ciudad de México, ¿qué tipo de política económica sería necesaria para al menos igualar el ritmo de recuperación económica? Gracias. Gracias, Alexei, por la pregunta. Entonces, la cuestión ahí es qué es lo que está pasando en la Ciudad de México, y alguna política en particular. Claramente, nuestros expositores no tienen las soluciones a todos los problemas que estamos enfrentando, sino realmente este sí sería una presentación para no perderse. Pero, si quieren, mientras que yo voy revisando las siguientes preguntas, si quieren ir exponiendo qué piensan sobre lo que se puede hacer en la Ciudad de México, adelante. Ok, si quieres yo puedo dar un comentario al respecto. Creo que lo principal es, y un poco considerando otra de las preguntas que estaba en el chat, de cómo conciliar tener una restricción presupuestal, digamos, muy apretada, con dar apoyos para que la recuperación en Ciudad de México sea lo suficiente como para hacer que la reducción en población empleada y la reducción en ingreso laboral no sea permanente, o por lo menos no sea persistente a lo largo de los años, muchos años, mejor dicho. Por un lado, tienes que tener claro que no todos los sectores de la economía fueron afectados por igual, y en particular, incluso dentro del sector servicios, no todos los subsectores fueron afectados por igual. O sea, hay sectores en donde el efecto fue muy grave. Pensemos el sector de preparación de bebidas y alimentos, el sector de trabajadoras del hogar, el sector de apoyo a los negocios, por mencionar 3, por ejemplo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar si en esos sectores lo que ocurrió fue una caída de demanda agregada temporal, en el sentido de las unidades económicas que estaban produciendo en esos sectores siguen existiendo después de la pandemia, y solo lo que ocurrió fue que cerraron operaciones y dejaron ir al personal, o sí hubo destrucción de capital humano, físico y de organizaciones. Entonces, porque el tipo de política que tienes que hacer para atender ambos tipos de problemas es distinto. Por un lado, si es digamos, si hubo un cierre temporal y ahorita están empezando a reabrir conforme vieron que era rentable volver a reabrir, un poco la reactivación de actividades en la ciudad va a hacer que estas unidades empiecen a sobrevivir. El problema ahí tendría que haber una política dirigida a reducir los costos que van a enfrentar de golpe esas empresas. En el sentido de un poco sí pensar que quizás posponer pagos de los impuestos locales sea una buena medida de apoyar a esos sectores. Por otro lado, si lo que tienes es destrucción de capital, tienes que hacer una política mucho más agresiva para que ese capital destruidor, bueno, se vuelva a producir y a reinsertar en el sector, idealmente pagando salarios más altos. Entonces, justo depende más que una política a gran escala, que sí se
se requiere, dada la limitante de recursos que existe en México, un poco autoimpuesta, la verdad. Pues lo que tienes que hacer es este tipo de intervenciones como muy claras para identificar claramente qué es lo que está pasando en cada uno de los subsectores de la economía. La dificultad de esta crisis, comparado con una crisis más tradicional en la macro, es que aquí lo que tienes es una crisis que originalmente fue de oferta, que por las dislocaciones de oferta se convirtió en una crisis de demanda agregada. Entonces no es tan fácil hacer la administración de qué políticas seguir para solucionar el problema. Eso, o sea, es más bien un tema de política sectorial que de política macro como usualmente la pensamos, por lo menos en la escala de Ciudad de México. Ok, muchísimas gracias, Luis. Ahí también en la respuesta hay mucha controversia, pero eso lo vamos a dejar para después. Le damos la bienvenida también al doctor Samuel Ortiz, que está recientemente vacunado y que también es organizador de este seminario, y a la profesora Daniela Yaney, que anda dando vueltas por ahí, no la puedo ver, pero se ve ahí entre los participantes. Alice, ¿tú quieres agregar algo a la respuesta? Tengo algunas preguntas también bastante más complejas para ti en el chat. Vamos con estas entonces. Yo creo que Luis ya contestó bastante. Hay preguntas largas, entonces esas las vamos a dejar si nos podemos quedar hasta entrada la noche, pero vamos a las preguntas más concretas. Entonces, hay dos preguntas que están interesantes y breves. La primera dice, muchas gracias a ambos participantes, este es Rafael. Dice, mi pregunta es para la doctora Crosser. ¿Cuáles son las ineficiencias económicas y sociales que implica la discriminación étnico-racial en México? Es esto para un libro, la verdad. Es como la pregunta motivacional para un libro. Y además tiene otra pregunta. ¿Qué evidencia empírica ha respaldado los efectos negativos de discriminación? Y la siguiente pregunta, son tres preguntas, lo siento, a ver si se puede resumir, es de Fabiola Martínez, y creo que también es una pregunta para una línea de investigación para toda una vida, y es, ¿el problema en México sería más una cuestión clasista que racista? O sea, ¿el problema en México sería una cuestión clasista o racista? Esas serían tres preguntas. Yo tengo una que me parece también importante, pero la vamos a hacer después. Pues muchísimas gracias por esas preguntas, muy buenas preguntas. Pues las buenas preguntas siempre son difíciles de contestar, sobre todo de forma concisa. Empezando por la parte de cuáles son las consecuencias o ineficiencias, dijo la pregunta, ¿verdad? Étnico-raciales. Sí. Pues hay muchos estudios que relacionan, pues para empezar ya les mencioné algunos, el origen y el destino socioeconómico de las personas con rasgos racializados de las personas. Es decir, solamente por tener por ejemplo, tono de piel X, se tiene una posición socioeconómica Y. Y esa relación es muy bien estudiada y es muy persistente. Eso es una consecuencia muy negativa porque, de discriminar, pues, porque significa que no todas las personas puedan desarrollar su potencial y tampoco pues, el potencial de la economía en total, si queremos pensar en eso, si se discrimina contra ellos, porque son factores pues, que no tienen nada que ver con sus capacidades, ¿no? Su tono de piel, por ejemplo. Y pues obviamente también hay consecuencias negativas en los individuos, o sea, más allá de los efectos de eficiencia o de crecimiento que podemos pensar como a lo macro, consecuencias muy negativas sociales, pero también mentales. Entonces, por ejemplo, había muchos casos de personas que han vivido pues situaciones de una discriminación que les ha afectado negativamente la salud mental. Desde chiquitos, la autoestima,
el valor que se tienen a sí mismo, o al revés, pues las personas soberbias que piensan que son mejores que otros, que tampoco está bien para la sociedad, ¿no? Para tener una cohesión social es muy difícil cuando hay esas valoraciones distintas hacia distintas personas que no tienen que ver con cómo son las personas pues de carácter, digamos, sino pues por razones bastante aleatorias que pueden ser, por ejemplo, el tono de piel. Sobre la pregunta que si estamos hablando o si estamos ante un problema de clasismo o de racismo, ahí hay varias cosas que considerar. Lo primero es que, como ya les expliqué también con los datos, en realidad estamos hablando de una especie de clasirracismo. No es posible en México separar lo clasista de lo racista. Es decir, muchas veces cuando hacemos referencia a algo que nos parece una cuestión a lo mejor de estatus socioeconómico, se entremezcla con prejuicios raciales que podemos tener, y al revés también. Por otro lado, se usa mucho, es una pregunta muy interesante porque en otros contextos a lo mejor funciona distinto, ¿no? Pero lo que se usa mucho acá es esa idea de que si fuera clasismo sería mejor. En realidad, no es mejor ser clasista que racista, o sea, ambos son bastante perjudicales para la salud mental individual y para la sociedad en general, ¿no? Si hay una sociedad muy estratificada en términos ya sea de cuestiones raciales o racializadas, o discriminación de clase, pues ambos no están bien para la cohesión social y para la convivencia entre los grupos, ¿no? Y para la potencialidad de las personas individuales de poder lograr sus pues capacidades individuales, ¿no? Y de crecer como personas así como se supone que deberían de tener todas las personas las mismas oportunidades. Entonces, creo que no hay que pensar que necesariamente uno se contradice con el otro, y tampoco hay que pensar que necesariamente es o uno o el otro, pueden existir ambos a la misma vez, y de hecho eso es lo que está pasando un poco en México, y que también si es que fuera más uno o el otro, pues tampoco sería necesariamente mejor, ¿no? Entonces hay que considerarlos como problemas ambos, como problemas que están interrelacionados, que también tienen dimensiones distintas, o sea, sí tienen dimensiones individuales también, pero pues hay muchos estudios que han visto que aun cuando controlamos por diversos otros factores que pueden ser de estatus socioeconómico, por ejemplo, sigue manteniéndose un efecto de cuestiones racistas, es decir, de juicios o prejuicios étnicos raciales hacia las personas. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. A ver, aquí tengo una pregunta de Evelyn, que creo que es para los dos, y dice, respecto a la desigualdad de oportunidades, antes de la pandemia en nuestro país ya existían más de 30.8 millones de personas en condición de rezago educativo, siendo así un obstáculo para impulsar la movilidad social. El problema coyuntural actual solo lo ha agravado. ¿Qué debe considerar la política pública para solucionar ese rezago, si se puede solucionar? ¿El pronto regreso a clases presenciales es una alternativa? Muchas gracias. Así nos dice Evelyn. Yo tengo otra pregunta, yo creo que esa es interesante, la de la educación, pero y creo que esta pregunta se junta con la de Evelyn, es si ven que los problemas de coyuntura, si la coyuntura va a tener un efecto de largo plazo en la economía, es decir, si hay histéresis en las variables, es decir, si el proceso de lenta recuperación de algunos sectores va a llevar a un proceso de rezago y de aumento de la discriminación, de la desigualdad y de agudizamiento de esta a través de la discriminación. Y una consulta para Luis en particular es si en los datos que nos presentó se le unen las ganancias de capital, el problema entre Nuevo León y Ciudad de México, se podría ver diferencias en esas gráficas que nos mostraste, porque ahí surgía que la Ciudad de México tenía un ingreso per cápita laboral mucho más alto, mucho más bajo
que Nuevo León, pero en PIB per cápita la Ciudad de México tiene un PIB per cápita 20% superior a Nuevo León. Entonces me surgió la duda de si el ingreso laboral está bajando mucho en la Ciudad de México y las ganancias de capital se mantienen, eso quiere decir que la desigualdad va, o sea, es mucho más, el problema es mucho más grave si consideramos todos los tipos de ingresos. Esas serían un conjunto de preguntas. A veces uno se pierde con las preguntas, pero bueno. Entonces empezamos con Luis y luego con Alice. Ok, empiezo por la primera pregunta. Justo uno de los temas que estamos empezando a investigar es cuál es no cuál es el efecto, porque todavía no lo vamos a observar, sino tratar de hacer una prognosis de cuál va a ser el efecto del choque pandémico en movilidad educativa, movilidad social intergeneracional educativa. Un poco lo que se ha identificado es una reducción, por ejemplo, del 30% en tiempo que dedican los jóvenes de 12 a 15 años al estudio. Y dependiendo de los supuestos que uno haga sobre trayectorias educativas, eso puede amplificarse al final de una trayectoria de 10 años, es decir, el ciclo básico completo, en una pérdida de 1.5 años de escolaridad. Esto asumiendo, o sea, eso es como un escenario base, con estimaciones muy gruesas. Lo más probable es que la actual crisis sí está ahondando estas desigualdades y además esté incidiendo más en donde hay quizás un mayor rezago por el rol compensatorio que muchas veces juegan los recursos familiares, tanto económicos como educativos. En el sentido, por ejemplo, de que padres más educados pueden sentarse o con mayor nivel de educación pueden sentarse a trabajar con los niños, enseñarles a resolver sus problemas de matemáticas, mientras que en otras ocasiones menores niveles de educación de los padres no lo permiten, o incluso padres muy educados pero que tienen que seguir trabajando, pues no pueden sentarse a ayudar a los niños, ¿no? Entonces, en ese escenario, el tipo de políticas que tú tienes que considerar es no basta o no va a ser suficiente con el simple regreso a la normalidad, cualquiera que sea la normalidad a la que vamos a regresar, sino que tienes que tomar medidas de curso, o sea, de remediación. O sea, tienes que asumir el hecho de que si bien se hicieron esfuerzos por mantener vínculos educativos, por realizar esfuerzos de enseñanza vía en línea, vía televisión, vía pues, todo lo que pudimos hacer, muy probablemente por todos los estresores que implicó la pandemia, la pérdida de familiares, la enfermedad misma, no fueron capaces de paliar por totalmente el efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, dado eso, tú tienes que hacer un ajuste tanto en términos de ofrecer cursos remediales como ajustar los contenidos de los programas. Y eso sí es un riesgo que tenemos que tener muy en cuenta. Que si tú regresas, o sea, pensemos en alguien que transitó de secundaria prepa en la pandemia. Tú no puedes arrancar y que hizo su último año de secundaria a distancia. Tú no puedes pensar como profesor de preparatoria y como sistema educativo en general que esa persona tiene los conocimientos de un alumno que no enfrentó una pandemia en su último año de escuela. Entonces tú no puedes partir el curso pidiéndole que tenga los mismos prerequisitos. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, lo único que vas a lograr es que el alumno que ya entra con el rezago se sienta todavía más rezagado y muy probablemente abandone la escuela. Entonces, eso hace que es un poco un fenómeno que se observa internacionalmente en los perfiles educativos, que es que sí tienes aumentos en escolaridad, pero cuando tú mides habilidad de lectura o habilidad de realizar operaciones matemáticas simples, observas que no hay mucho cambio, a pesar de que aumente la escolaridad. Y eso es porque los programas de estudio avanzan más rápido de lo que están avanzando los alumnos. Entonces, los alumnos se van quedando rezagados. Y es como si a un alumno de primaria le quisieras enseñar física nuclear. O sea, no. O a un físico nuclear le quieres enseñar aritmética básica. Lo vas a aburrir. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y por eso es que el regreso a clases
tiene que ser acompañado con un programa de entender la coyuntura en la que se va a regresar y la situación en la que van a estar los estudiantes que van a regresar. Sobre la pregunta de desigualdad de oportunidades, bueno, no, esa era la pregunta de desigualdad de oportunidades. La que tú nos haces, Santiago, sobre histéresis, yo creo que en el caso de Ciudad de México sí. O sea, sí el choque fue de tal magnitud que podemos hablar de que si no se toman medidas agresivas, o por lo menos con suficiente agresividad, sí podríamos entrar en un periodo de estancamiento relativamente prolongado en la ciudad. A nivel agregado, hay que ver que, de nuevo, el análisis sectorial. Porque, por ejemplo, sectores como el manufacturero no fueron tan afectados. Entonces, todo lo que está construido alrededor de ese sector relativamente pues, va a seguir, o sea, justo por eso es que se puede vincular al sector estadounidense. Pero sectores como el sector servicios, puede que no. Entonces, sí es más bien que puede haber cambios en la trayectoria de distintos sectores. En el caso de Ciudad de México, yo sí creo que el riesgo es un poco lo mismo que ocurrió en los 80, que la Ciudad de México entró en un periodo de declive prolongado, del cual no salió sino hasta el cambio de siglo un poco, ¿no? Entonces, ese es como el riesgo de largo plazo que yo veo para la ciudad. Y lo que señalas del papel que juega el ingreso del capital, digamos, totalmente de acuerdo. Las estimaciones que yo presenté apuntan que ya, o sea, que esto está ocasionando un incremento en la desigualdad del ingreso laboral. Pero cuando tú incorporas la dimensión de ingresos de capital, sabemos dos cosas sobre el ingreso de capital en México. Una es que está concentrada en muy pocas manos. O sea, cuando tú calculas el Gini de capital, es un Gini altísimo de 0.7 o 0.8, lo cual es ridículamente alto. No solo es muy alto, sino que no se vio tan afectado por la crisis. Entonces, eso, la suma de eso con un incremento en la desigualdad de ingreso laboral, es mayor desigualdad en el ingreso total. Y es muy probable que cuando calculemos el ingreso per cápita con la ENIG por estado, ahí veamos quizás que el declive de Ciudad de México no fue tan grande comparado con lo que se vio en otros estados, en buena medida por el rol de atenuación de estas otras fuentes de ingreso. Que yo, o sea, pero aún así yo esperaría que, dado que el ingreso laboral representa alrededor del ingreso promedio más allá del 60%, cerca del 80%, sin considerar transferencias, podríamos pensar que la dinámica no va a ser muy diferente. O sea, la caída va a ser mayor en la Ciudad de México que en el resto del país, y va a haber un incremento, y esa caída va a ocasionar una reducción en la desigualdad entre los estados por el empobrecimiento de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias también por esas interesantes preguntas y pues Luis ya los contestó bastante detalladamente. Nomás quería añadir dos cosas un poco más generales. Lo primero acerca del rezago educativo. Yo creo que lo complejo de eso también al pensar el regreso a clases es que hay intereses muy distintos y a veces contradictorios y pues en oposición el uno al otro que están en juego acá, ¿no? Porque hay un interés pues muy grande de los alumnos y de sus familias de regresar a las clases presenciales por precisamente los temas que ya ha mencionado Luis y pues también en su presentación, ¿no? Temas intrafamiliares, temas de aprendizaje, temas de que los padres tienen que trabajar y no pueden cuidar a los niños todo el día. Tampoco debe ser la obligación de los padres pues ocuparse de la educación de los hijos, ¿no? Es una cuestión que como sociedad hemos tomado una decisión de que el Estado tiene cierta responsabilidad en la educación de los estudiantes, precisamente para generar una cierta igualdad de condiciones. Y pues obviamente sabemos que no existe una perfecta igualdad ahí en términos educativos, lejos de, pero se está empeorando esa desigualdad de condiciones cuando los hijos dependen de las disposiciones y capacidades de sus padres individualmente, ¿no? Y de sus condiciones particulares. Precisamente el rol en la escuela pública, sobre todo, ahí es que se genere un ambiente de educación para todos, ojalá alto para todos, ¿no?
pues ahí vamos trabajando. Pero entonces sí hay muchos intereses de ciertos sectores y de ciertas personas de regresar, y hay también intereses opuestos, precisamente la preocupación por la salud de los estudiantes que van a regresar a aulas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con el privilegio nosotros los profesores de que nos están vacunando, está pues muy bien para los individuos, también es una idea buena para agilizar el regreso a clases. Sin embargo, si no están vacunados ni los estudiantes, ni sus familiares, ni nuestros familiares tampoco, pues es un riesgo para todos los involucrados. Exponernos a eso, ¿no? Y eso precisamente tiene que ver con la estructura en México también, donde los grupos de estudiantes son muy amplios, ¿no? Entonces, cuando hay 30 estudiantes o más juntos en una sala, pues es una cosa muy particular. A lo mejor si en Finlandia son 5 estudiantes en un grupo, para decir algo X, ¿no? Pues ahí no tienen la misma complicación o contradicción de intereses entre salud y educación, ¿no? No debería de ser un dilema entre elegir entre salud y educación. Entonces tenemos que resolver eso. No puede ser que tengamos que elegir entre tener nuestros hijos menos educados o tenerlos vivos. O sea, no tiene sentido. Tiene que haber una forma de conseguir ambos, ¿no? Pero eso no es para decir que tengo una respuesta ahí, pero es para pensar también en los ideales que tenemos como sociedad, ¿no? De que es una responsabilidad del Estado, pero también cómo lograrlo no es algo muy fácil en esta situación. Y lo segundo fue acerca de tu pregunta, Santiago, sobre el histérisis, de que creo que ya Luis contestó casi todo, que obviamente hay que ver en los sectores particulares, que va a ser muy distinto en diferentes lugares. Quisiera añadir ahí nomás que yo creo que va a haber efectos que no vamos a ver hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, cosas que ya he enfatizado un par de veces ahora en los temas de los efectos en la salud mental, también en las interrelaciones sociales, que son cosas que luego son difíciles de cuantificar para nuestros estudios sobre el efecto económico, ¿no? Pero no hay que subestimarlos como factores, porque significa que como trabajadores no vamos a funcionar en condiciones óptimas, ni tampoco como, más allá de ser consumidores y productores de bienes, somos humanos que necesitan cierta interacción social, que necesitan cierta salud o bienestar mental y social también, y después de un año de aislamiento de otras personas, pues va a ser un desafío interactuar nuevamente con más gentes más allá de nuestro hogar, ¿no? Y eso va a tener, por supuesto, consecuencias también económicas. Y yo creo que varios de esos efectos, pues no vamos a poder diferenciarlos hasta dentro de mucho tiempo, cuando van a seguir surgiendo más cosas raras, que de repente en 10 o 20 años van a decir, eso podría haber sido también un efecto de esa crisis, ¿no? De una generación entera de personas que han vivido ese momento en su graduación de la escuela, o una generación entera que ha vivido eso en su transición al trabajo, o sea, todos hemos vivido esa situación en un momento particular de nuestras vidas, y eso va a tener diferentes efectos en diferentes ámbitos también económicos, ¿no? Y sociales en general. Excelente, muy, muy interesante. Entonces, vamos a 2 preguntas adicionales y estaríamos terminando esta magnífica sesión que dejó muchas más preguntas y dudas de lo que nos va a pasar, que la verdad que es una coyuntura bastante compleja la que nos toca. Aquí creo que es una pregunta muy interesante, dada la investigación que hicieron ahí en el Colmex, y es, nos dice Katia Danae Hernández. ¿Cómo es que el uso de las palabras, de ciertas palabras, por ejemplo como naco, tienen un mecanismo de transmisión de la discriminación en la sociedad? En realidad, más que las palabras, sería como el uso del lenguaje, ¿no? Como el lenguaje es una parte fundamental de este proceso, del proceso de discriminación. Excelente pregunta. Y hay otra pregunta también que relaciona más las cuestiones de discriminación con las cuestiones económicas, que es Mariana Tello, que nos dice, buenas tardes, ¿el tema racial no abarcaría también la apropiación cultural por parte de empresas extranjeras para la promoción de bienes y servicios
creando la explotación de los recursos y las personas, agudizando aún más la discriminación y la opresión de las personas. Vamos con eso. ¿Quieres que empiece yo, Luis? ¿Con estas? Sí. Suena que esos están en tu cancha. Muchas gracias. Muy buenas preguntas también. La pregunta acerca de las palabras, del uso del idioma, de precisamente la palabra naco, pues es sumamente interesante. Hay estudios, hay personas que estudian eso más a detalle. Hay, por ejemplo, un estudio muy bueno de Hugo Cerón Anaya, si les interesa, sobre el raciclacismo en México y precisamente también hace análisis de palabras como naco. Y lo que cuenta él, o sea, más allá de que el idioma, las palabras que usamos para referirnos a las cosas importa, porque crea también un concepto que tenemos de las cosas. Más allá de eso, la palabra naco es precisamente interesante porque tiene una historia que refleja cómo van cambiando de importancia las dimensiones clasistas y racistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que señala Hugo Cerón es que en algún momento la palabra naco tenía una referencia mucho más étnico-racial, y después cambió su historia y se volvió una cosa mucho más de clase, y después otra vez cambió la historia y así se sigue desarrollando lo que se asocia con el término según cómo desarrolla también la sociedad en sus problemáticas con esos temas, ¿no? Entonces no es algo que tiene un sentido fijo en el tiempo, es algo que según desarrollan las discusiones acerca de esos temas también cambia el sentido de esas palabras. Y el caso de naco precisamente es interesante también porque ejemplifica esa relación entre lo relacionado al clasismo y lo relacionado al racismo, ¿no? Porque tiene ambas dimensiones. Y eso también permite en su uso, para las personas que lo usan, tener una salida de emergencia al usarlo y decir, pero no me refería a. Precisamente porque hay una cosa tan ambigua con esos conceptos, da la posibilidad de manejarlo con una posición un poco oportunista, de decir, cuando estamos en un contexto donde a las personas les ofende tremendamente la cuestión de clase, podemos decir, pero es que no me refería a que la persona era pobre, me refería a que culturalmente X, ¿no? O bien, si estamos en otro contexto donde se dice la palabra y nosotros nos podemos excusar diciendo, no, pero no me refería a las características físicas de la persona que estoy escribiendo, sino de que es una persona a la que le falta estilo. Cosas así son eufemismos, son formas de vestir nuestros prejuicios con pues excusas o otros prejuicios en realidad, que no necesariamente son mejores, pues. Entonces están muy interrelacionados y también pues tienen, por lo tanto, un efecto según la ocasión en la que se usa y según el tiempo en el que se usa. Y por supuesto que tiene un efecto discriminatorio tremendo en la sociedad. Esta palabra y también otras palabras, ¿no? Y en general, ¿cómo nos referimos a las cosas? Ahí les menciono que en el estudio que hicimos preguntamos a las personas qué entienden por raza, por ejemplo, ¿no? O qué entienden por etnia. Y resulta que las personas no entienden, en general, en términos generales, no entienden la palabra etnia como algo muy usado, ¿no? No es una palabra que se usa mucho, no se tiene una buena asociación que significa, es algo como mucho más académico, más científico, ¿no? Es el uso de esa palabra. Sin embargo, la palabra raza, por ejemplo, es algo que las personas asocian inmediatamente con cuestiones esenciales. Sin embargo, cuando se les pregunta a las personas indígenas, si son discriminados es por cuestiones raciales, y dicen, no, eso es porque son cuestiones culturales y porque viven en el rezago y que no sé qué. Y si se les pregunta después, ¿y podrían salir de esa condición? Las personas contestan, no, porque es su esencia ser indígena. Entonces ahí hay una contradicción entre lo que es la esencia de las personas y lo que es un rasgo superficial atribuido. ¿Por qué les digo eso? Porque eso tiene que ver con el sentido que les damos a ciertas palabras y cómo nos referimos a las personas y lo que hay detrás de las palabras, que pueden ser muchas dimensiones, muchas sutilidades, muy contextuales, que pues permiten manejarnos un contexto, que permiten también o sea, si a alguien de otro lugar fuera de México se le dice naco,
no va a tener un entendimiento de toda la sutilidad que tiene si no ha vivido o ha conocido algo de este contexto acá, para llenar esa palabra que en sí a lo mejor nos puede parecer más o menos ofensiva, hay otras cosas a lo mejor peores, pero si ya conocemos todo el contexto que lo llena de significado, pues nos podemos hacer una idea a lo mejor más amplia. La pregunta sobre la explotación y las empresas, pues la respuesta corta es sí. Claro que sí, también genera discriminación y opresión. O sea, la respuesta un poquito más larga a lo mejor es que es una anotación muy importante esa pregunta, porque precisamente no hay que perdernos en lo individual tampoco, ¿no? No hay que decir que las cuestiones de racismo estructural son problemas de que alguien llama mal a otra persona. Hay una cuestión mucho más sustancial debajo de todo eso, y ahí entran discriminación generalizada y apropiación, llámese cultural o lo que sea, de otras instituciones más allá de un individuo, ¿no? Como pueden ser empresas, como pueden ser cualquier organización o institución también. Eso es importante porque si pensamos que el racismo es un problema individual, llegamos a la posición donde juzgamos un individuo por tener ciertas creencias, pero no nos damos cuenta que desaparece, o sea, no va a desaparecer el problema si a ese individuo le enseñamos los buenos modales. ¿Sí? Se va a seguir habiendo problemas de racismo. Entonces es muy importante no perder de vista ninguna de las dos dimensiones, tanto los actos microsociales, las interactuaciones cotidianas que tenemos con otras personas, juzgar, prejuiciar, etcétera. O sea, tanto esa parte como también la parte más estructural y más amplia del racismo que también existe, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa observación. Excelente, muchas gracias, Alice. Ahí le damos la bienvenida al doctor Carlo Panico, que nos hace el honor de Carlo, llegas tarde. Buenas tardes, ya teníamos otros compromisos, perdón. Un placer tenerte, Carlo. Bueno, sigue habiendo muchas preguntas. Nosotros se las vamos a pasar a los expositores, porque ya tenemos que ir culminando este evento. La verdad que les agradecemos sus preguntas porque han hecho reflexionar a nuestros expositores. Yo quisiera que culminar con una pregunta general para los dos, que es una sensación que yo tengo que creo que está dando vuelta en la literatura mexicana, sobre México, que es como una sentencia al inmovilismo. Es decir, no hay una posibilidad de que México mejore económicamente ni en términos de las relaciones sociales. Y claro, entonces eso no permite imaginarnos un futuro mejor, ni no nos permite imaginarnos ni un futuro mejor económico, ni una sociedad mejor. Y entonces, quisiera ver si podemos reflexionar, si ustedes o sea, a partir de sus estudios, han podido imaginar un futuro mejor para nuestro país, y esto me lo ha hecho, esta pregunta, o este razonamiento, surge también de leer a Myrdal, ¿no? El informe sobre el sudeste asiático, que él cuando lo hace en los 70 dice, no, esta sociedad es imposible que dado el nivel de pobreza que tienen, es imposible que se desarrolle. Y se llega a cierto consenso con ese informe. Sin embargo, 50 años después, los propios asiáticos tuvieron que hacer un reporte sobre el informe de Myrdal y bueno, no sé si lo corrigieron, pero mostraron dónde Myrdal no había podido imaginarse un futuro mejor para esa parte del mundo. Yo creo que algo de eso tenemos que imaginarnos para México, porque o sea, tenemos que utilizar la imaginación para generar la posibilidad de que México tenga un futuro mejor como economía y como sociedad. Pero bueno, esa es una pregunta general, les hago, pero también quisiera, antes que la respondan, cederle la palabra al doctor Roberto Valencia. Muchas gracias, Santiago.
Primero, pues agradecer a los ponentes, a Luis, a la doctora Alice por estas presentaciones, sin duda bastante interesantes y que nos permiten tener pues dimensiones a veces un poquito diferentes de las que revisamos tradicionalmente, sobre todo cuando vemos esta parte macro, ¿no? Y en particular es una pregunta para la doctora Alice sobre lo siguiente. Nos ha dado mucha información sobre cómo viven o cómo perciben el racismo, estas personas que son discriminadas. Pero no sé si en el estudio también hay algo respecto a las personas que discriminan, porque en particular en la metodología veo que casi todo se realizó en la parte sur y hay poco en el norte, ¿no? Y entonces de alguna manera a lo mejor la población del norte pues se pudiera acercar a ese perfil que es el que no es víctima de discriminación. ¿Pero por qué discriminan ellos? No sé si ahí en el estudio está incluida esta variable o qué información tienen al respecto. Eso sería eso, nada más, gracias. Santiago, ¿quieres que le responda antes de que nos metamos con tu pregunta? Adelante. Gracias. Gracias, Roberto, por los comentarios y la pregunta. Les presenté un poco más los resultados sobre discriminación experimentada por las personas discriminadas. Sin embargo, el estudio efectivamente se acerca a ambos, a personas discriminadas y discriminadores, y muchas veces son las mismas personas. No se divide la población en un segmento que es discriminado y uno discriminador, sino que hay una gran parte que en algún momento vive un lado o en otro momento vive otro lado, y eso tiene que ver con esa jerarquía social muy rígida que existe en el país, donde si uno está en una posición segundo peor, pues todavía puede discriminar al que está por debajo, ¿no? Interesante lo que menciona también en relación a las ideas sobre norte-sur, y precisamente lo que vimos en el estudio es que no es algo que empíricamente se mantiene. Nosotros hicimos el levantamiento en el sur, en Oaxaca, y en el norte, más o menos norte, en Monterrey. Y Monterrey pues tiene un poco esa imagen, ¿no? De ser a lo mejor más homogéneamente blanco, y entonces ahí a lo mejor no existe. No es cierto, ahí existe de la misma forma, o incluso en algunos casos más severamente, porque la particularidad en México es que se trata de una división, o más bien no es una división en blanco y negro como a lo mejor puede existir en Estados Unidos, supuestamente, tampoco es exactamente así, pero es un acercamiento. En México es una cuestión gradual de diferentes niveles de asociación con rasgos racializados. Es decir, hay una escala de tonos de piel, por ejemplo, donde conforme se oscurece más el tono de piel, aumenta la probabilidad de que haya discriminación hacia la persona. No significa que solamente hay un tipo blanco y un tipo moreno y entre sí pues se tienen sus prejuicios. Eso significa que incluso en un lugar donde la población puede ser supuestamente imaginada como más homogénea, sí existen gradualidades y existe el mismo nivel de discriminación ahí también, solo que son diferentes, a lo mejor las diferencias, o sea, la magnitud de las diferencias objetivamente puede ser más pequeña, aunque eso también se puede discutir, ¿no? Eso es una cuestión más bien empírica, que también en las encuestas vemos, en la encuesta nacional, que sí hay diferencias, por ejemplo, de tono de piel también en el norte. Y muy importante ahí el tema hacia pues poblaciones indígenas que según ellos no tienen, pero en realidad sí hay, obviamente, poblaciones indígenas también en el norte, y hubo también en otro momento, ¿no? Y hay mucha migración, por ejemplo, de San Luis y de otras regiones hacia Monterrey, y esas personas viven una discriminación étnico-racial muy fuerte ahí, ¿no? Entonces, los mismos fenómenos que vemos en el sur también lo vemos en el norte. A lo mejor los detonadores no son exactamente los mismos, pero las relaciones son exactamente los mismos. Y lo interesante de ver las personas discriminadores fue también que precisamente puede variar su posición, o sea, a veces también a ellos los discriminan, y otras veces son personas que no se ven discriminadas ellas y tienen más o menos conciencia sobre su propia discriminación, pero sí entran en el estudio. Y si les interesa, hay un artículo que escribimos con Patricio Solís,
Braulio Güemes y Carlos Arroyo, que está también en la página que les digo de discriminación.colmex.mx, donde escribimos también sobre la perspectiva de ambos, ¿no? De discriminadores y discriminados. Excelente, muchísimas gracias. Entonces... Perdón, ¿querías que también respondiera de una vez tu pregunta? Ya le damos la palabra. A Luis. Vamos a Luis y culminamos con estos comentarios. Ok, bueno, es una pregunta un poco complicada la que haces, pero es de hecho una pregunta y sospecho que igual Yalis también se la hace frecuentemente, yo por lo menos sí, cuando estudias temas como desigualdad o movilidad social, pues es frecuentemente como esta sensación de, o sea, la cosa está mal. Y pues sí, es muy fácil o digamos, es muy sencillo que tiene una sensación de desasosiego, más cuando te metes temas estructurales, ¿no? Es un poco lo que trabajamos Alice y yo. Alice enfocándose al tema étnico-racial, yo desde la óptica de desigualdad de oportunidades, pero pues sí es como muy frecuente. Pero a la vez creo, igual Alice puede corregirme si no, que también el enfrentarte como a ese tipo de investigación, o sea, te permite por un lado darte cuenta de dónde estamos, pero también o sea, ¿qué tenemos que resolver para que esto empiece a ser diferente, ¿no? O sea, es un poco un mapeo de cuáles son las cosas que hay que cambiar. Y en ese sentido te da o sea, el estudio de estos distintos mecanismos estructurales permite entender mejor cómo deben de ser esos cambios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cosas como estudiar desigualdad de oportunidades, bueno, es como claramente tenemos un problema en México de que asociamos logros entendidos, o sea, el acceso a educación, el acceso a la salud, como nos lo ha demostrado la pandemia, por decir dos grandes elementos, a tu riqueza de origen, que es algo que tú no escoges, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esa asociación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tienes una opción que son sistemas universales. Eso que implica, pues tienes que pensar en cómo fondear esos sistemas. Entonces, no es, o sea, sí puede ser como parecer muy desalentador lo que está saliendo de estudios sobre México, en el sentido de es un país muy desigual, es un país estructuralmente muy desigual, con un mercado de trabajo con ciertas características que van en contra de la movilidad social, con una tendencia de crecimiento que difícilmente pues, da como para visos de ser optimista, pero o sea, en su conjunto también nos permite ver, ok, que tenemos que cambiar para que eso ya no sea así. Y un poco es como también eso lo que nos hace ser también un poco muy insistentes en el advocacy de ciertas agendas, o en el abogar ciertas agendas, ¿no? Y yo así entiendo también, por ejemplo, el esfuerzo que hace Alice con su programa, pues es un poco el posicionar el tema, un poco lo que hacemos en Twitter también es como señalar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, finalmente en una sociedad democrática, cualquier cambio tiene que pasar por la persuasión de quien no necesariamente piensa como nosotros y ya está convencido de lo que creemos que es lo correcto. Entonces, pues eso es un poco la tarea que uno asume desde la academia y desde la investigación, creo. Esa sería como mi respuesta a la pregunta tan difícil que hiciste. Excelente, excelente, pero es importante imaginarnos un futuro mejor. Adelante, Alice. Santiago, me encanta tu optimismo de que no se pueda cambiar nada, pero pues lo matizas un poco diciendo que hay que imaginarnos un futuro mejor. Y ahí lo que me da un poco de esperanza es que hicimos una encuesta el año pasado sobre las percepciones de desigualdad que tiene la población mexicana con Raimundo Campos y otros colegas del CEI y del Colmex. Y lo que vimos ahí es que la mayoría de la población mexicana desearía una distribución muchísimo más igual de la que existe hoy en día. Si bien no saben muy bien cómo funciona el tema de la movilidad social en sus aspectos técnicos a lo mejor, o se imaginan que es mucho más fluida la estructura de lo que realmente es, tienen el deseo de que fuera más egalitario, ¿no? Y eso yo creo que significa que
por lo menos sabemos que no está todo perdido, no están contentos con esa situación y como dice Luis, entonces es cuestión de pensar cómo hacerlo, ¿no? O cómo llegar a esa situación deseada por los mexicanos. Y ahí hay dos cosas a lo mejor. Primero, lo que dice Luis, hay que enfocarse en las herramientas que podemos usar, que en realidad conocemos. O sea, técnicamente no es un problema tan difícilmente de resolver, ¿no? Sabemos cuáles son políticas que pueden servir para redistribuir, se ha probado en otros momentos históricos, en otros países, han tenido resultados, existen. No es discusión en ese sentido, ¿no? Podemos pensar en nuevas cosas, por supuesto, pero no es algo así como desconocido. Entonces, va en realidad exactamente a lo que dice Luis, ¿no? Hay que crear una conciencia de esas herramientas, hay que hacer trabajo de persuasión, hay que estudiar esos temas para conocer cuál es la mejora, pues hay que partir de un status quo primero, ¿no? Y para eso, pues seguimos estudiando esos temas para decir, estamos en una situación que no queremos estar, entonces de ahí, ¿qué hacemos para cambiarla, no? Es como el primer paso para cambiar es el reconocer. Entonces, me da esperanza que la gente quisiera una situación más egalitaria y que conocemos las medidas y entonces ahora el trabajo es llegar hasta ahí, ¿no? Excelente. Y ahí ahí ustedes, Santiago, Roberto, Samuel, hacen un gran trabajo también, ¿no? Entonces les felicito por su espacio y les agradezco darnos el foro acá para hablar de esos temas conspiracionales. No, muchísimas gracias. Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Samuel Ortiz, también para hacernos algunos anuncios de futuros eventos académicos, y luego terminamos nuestro evento con un gran aplauso a nuestros expositores, porque la verdad que nos han regalado, nos han brindado ideas para seguir reflexionando sobre la economía nacional. Gracias, Santiago. ¿Qué tal? Buena tarde. Me disculpo, llegué tarde por un tema mayor. Me tocó la vacuna justo en hora del seminario, pero muy interesante y la gran discusión que se generó al finalizar, ¿verdad? La sesión, ¿verdad? Habla de pues de la seriedad con la que los ponentes, ¿verdad? Abordan la temática. Yo voy a más bien hacer referencia, no sé, a algunos eventos que estamos organizando. Digo, yo puedo hacer referencia al seminario y si te parece, Roberto, tú invitas a la quinta sesión, ¿no? del seminario, que tienes más información. La próxima semana, 25, 26 y 27 de mayo, se desarrolla un seminario modalidad virtual denominado Inversión Directa en América Latina, una lectura crítica. El objetivo, discutir determinantes y efectos socioeconómicos, ambientales, de la empresa multinacional en América Latina a partir de estudios de caso por país de destino, con énfasis en Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y México, por nacionalidad del inversor, con énfasis en Estados Unidos, Alemania, Japón y China, y actividad de destino con énfasis en sectores de recursos naturales y manufacturas. Es un evento, ¿verdad?, donde participan 30 ponentes de instituciones mexicanas y del extranjero, y vamos a poner la invitación, ¿verdad?, en el chat para pues el público interesado, ¿verdad?, en acompañarnos. Pues muchas gracias y adelante, Roberto. Algo pasa con el sonido, Roberto. Ahora ahí me oigo bien. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, gracias, Samuel. Comentaba que, pues bueno, es un evento al que nos estás invitando bastante importante, interesante para nosotros investigadores y para los alumnos, así es que bueno, ahí debemos de estar. Y de igual manera, invitarlos a la última sesión de este semestre, de nuestro seminario, que se va a llevar a cabo el día 4 de junio, en el mismo horario,
donde nos va a acompañar el doctor Fernando Ferrari, un post-keynesiano bastante reconocido, que él pues, nos va a presentar la evidencia empírica que hay sobre las políticas contracíclicas que ha seguido la economía Brasil en esta situación de crisis. Entonces, los esperamos ese día para poder platicar, poder conocer cuál es la experiencia brasileña que se ha hecho desde el punto de vista macroeconómico para encarar esta crisis y pues desde luego enlazarlo a la experiencia mexicana y abrir un debate interesante como el que el día de hoy se ha llevado a cabo. Adelante, Santiago, muchas gracias. Excelente, excelente. Entonces, culminamos esta sesión. Sería bueno si podemos darle un aplauso virtual a nuestros expositores y muchas gracias, la verdad, por presentarnos estos trabajos tan desafiantes para pensar la realidad nacional. Les mando un abrazo y gracias por tenernos acá, Santiago. no, gracias a ustedes por haber aceptado, la verdad. Gracias. Saludos a todos. Saludos, buena tarde. Gracias a todos. Mandamos saludos y estamos en contacto para mandarles los papeles. Gracias. Hasta luego.